igual que la serpiente en el Edén lo estuvo. Satanás operó a través del incrédulo, codicioso y no regenerado corazón del Iscariote. ¿Qué es lo que Satanás quería? ¿Qué perseguía Satanás? Muchos dicen, es sencillo. Satanás quería matar a Jesús. Satanás quería que Jesús muriera. ¿Sí? ¿Ustedes creen que eso quería Judas? ¿Que Jesús muriera? No. Satanás no quería que Jesús muriera, menos en la cruz. Lo que Satanás quería era completamente lo contrario. Satanás sabía lo que la cruz significaría para él, su absoluta, total y permanente derrota. Así que lo que menos quería Satanás era que Jesús fuera a la cruz. Hay un pasaje que puede ayudarnos a entender esto. Miren, vamos a Mateo 16, a partir del versículo 21. Mateo 16. Dice ahí el Evangelio: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Ponga atención. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro que: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que lo que Satanás quería era alterar el plan de Dios. Dios necesitaba a su Hijo en la cruz, no Satanás. La cuestión es, ¿por qué entonces Satanás entró en Judas para que traicionara a Jesús, si no quería a Jesús muerto? Aquí sí tenemos que especular, pero parece bastante obvio que la intención de Satanás era que la revuelta que el Sanedrín y Judas temían se llevara a cabo realmente. Y entonces tanto Jesús como Judas, alguno que otro fariseo y los más judíos que se pudiera, murieran como consecuencia de esa revuelta, asesinados por el ejército romano. Y entonces Satanás iba a matar muchos pájaros con una sola pedrada. Parece obvio que ese era el plan de Satanás. ¿Quería a Jesús muerto? Sí. ¿Quería a Jesús fuera de la escena? Sí, pero no en la cruz. Fíjense que lo más triste acerca de Judas es que, como menciona el versículo 10, él era uno de los 12. 24/7, por 3 años seguidos, caminando con Jesús, conviviendo con Jesús, para terminar siendo un traidor. Triste, ¿no? El más atroz de los crímenes cometido por un hombre que tuvo el más grande privilegio que alguien pudiera tener: caminar, platicar y aprender directamente del único Dios vivo y verdadero. Amén. Ser testigo del poder dador de vida de Jesús, el Hijo de Dios.
y él menospreció ese privilegio de la manera más grotesca. El pecado de Judas no tiene paralelo, pero según John MacArthur, él dice que quizá el pecado que más se asemeja al pecado de Judas es el pecado de Adán y Eva, porque ellos también caminaron, platicaron y aprendieron directamente de Dios, y aún así lo traicionaron. Pero a pesar de todo esto, vemos nuevamente a Dios en control. Los planes para la traición siguieron adelante y finalmente se dio. No cuando los fariseos querían, no cuando Judas quería. Muy probablemente sí en el tiempo de Satanás. Aunque hubo algo que los tres, el Sanedrín, Judas y Satanás, subestimaron: lo voluble del alma humana, particularmente los judíos de ese tiempo y de esa región. La apuesta de los tres, del Sanedrín, de Judas y de Satanás, era por lo mismo: la posibilidad de una revuelta. Los fariseos y Judas no la querían, Satanás la quería. Pero lo que los tres creían que iba a pasar es que el pueblo, después de haber recibido tanto bien de parte de Jesús, lo iba a defender a capa y espada contra lo que fuera. Pero ese pueblo tan voluble, tan de doble ánimo, tan ahorita sí y ahorita ya no tengo ganas, tan ahorita estoy cantando y levantando las manos y de rato ni me acuerdo de Dios, le volteó la espalda y lo traicionó. La revuelta no se dio, para alegría de los fariseos, para la frustración de Satanás y para la indiferencia de Judas. Porque a Judas, después de la madrugada del jueves, ya no le importó nada. Ya no le importó nada. Pero lo más importante es que una vez más vemos que el plan de Dios se llevó a cabo de manera perfecta. Finalmente, los últimos protagonistas en esta etapa previa a la muerte del Señor entran en el escenario: los discípulos de Jesús. Versículos 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Jesús debía celebrar ese jueves la Pascua con sus discípulos. Era un tener que. Era algo que no se podía suspender, algo que no se podía posponer. ¿Por qué? Había varias razones. Todavía el Señor Jesús tenía varias lecciones muy importantes que enseñarles a sus discípulos en esa noche. Porque era la última noche que el Señor iba a estar antes de ser arrestado. Debía también hacer
la oración sacerdotal por ellos. Y no solo por ellos, sino dice Juan 17, por todos los que habrían de creer por el testimonio de ellos. Y entre esos están ustedes y yo. Así que el Señor Jesús tenía que celebrar la Pascua, porque en esa Pascua iba a orar por ustedes y por mí también. Pero lo más importante, debía establecer el nuevo pacto mediante el sacramento que lo simbolizaba. El nuevo pacto en su sangre que sería derramada para la remisión de pecados. Y ese sacramento debía forzosamente instituirse en medio de la celebración de la Pascua, porque ese sacramento iba a sustituir a la Pascua. Por eso es que el Señor Jesús da instrucciones precisas a dos de sus discípulos, que por cierto eran Juan y Pedro, para que todo quedara preparado y la última Pascua y la primera Santa Cena se llevara a cabo en tiempo y forma. ¿Y qué pasó? Pasó exactamente lo que el Señor Jesús previó. Porque al igual que todos los eventos antes, durante y después de la crucifixión de Cristo, junto con cada uno de los protagonistas, estuvieron bajo la dirección magistral del perfecto director y productor del drama de la cruz, Dios Padre. Tal vez, como resumen final, podríamos decir que nuestro Señor tomó prestada la vida humana por 33 años. Nació en un pesebre prestado. Vivió en casas prestadas durante todo el tiempo de su ministerio, porque su ministerio lo hizo fuera de su ciudad natal. Entró en Jerusalén en un burrito prestado. Instituyó el nuevo pacto en un aposento prestado. Murió en una cruz prestada por el Imperio Romano por unas horas. Y permaneció en una tumba prestada por 3 días. Él, que es dueño de todo, que creó todo, que sustenta todo y que gobierna todo. Si eso no es condescendencia, no sé qué cosa puede hacer. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque, como él mismo dijo, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vino para que en Él tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Para eso vino. Por eso tomó todo prestado y no le importó. La pregunta para nosotros es, ¿qué rol vamos a desempeñar? ¿El rol de un verdadero adorador? ¿O vamos a traicionar a nuestro Señor por 3,297 pesos o menos? A veces las cosas y las personas que elegimos no valen ni 5 centavos. Y como quiera, cambiamos al Señor por eso o por ellos o ellas. ¿Qué rol vamos a desempeñar? ¿O vamos a ser discípulos del Señor? Eso es decisión de cada quien. Aunque mi oración, hermanos, todos los días es que nuestro papel de ustedes y mío sea el de amigos, adoradores y discípulos de nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos ayude
a que esto sea una realidad.